Bueno, la realidad le enseñó a los argentinos que hay una especie de derecho conquistado, que es el derecho a viajar al exterior, pero la devaluación está impactando en un derecho que las clases medias han considerado propio desde hace décadas. Estamos con el secretario de Turismo de la Nación. Muchísimas gracias por estar aquí, Santos. Este problema del dólar, de la devaluación, de cómo se ha encarecido los argentinos, que les cuesta cada vez más viajar al exterior, ¿es un problema para un secretario de Turismo? No, no es un problema. A ver. No es un problema porque el secretario de Turismo trabaja para traer más turistas extranjeros al país, y este dólar más competitivo nos está permitiendo un crecimiento manifiesto en estos últimos meses. Septiembre significó un 12% de crecimiento interanual del turismo receptivo, octubre un 7%, noviembre un 13%, y diciembre los números parciales que tenemos están entre el 13 y el 15%. Con lo cual respecto a diciembre del año anterior. Exactamente, con lo cual estamos aumentando seguramente la cifra que tuvimos el año pasado de 6.700.000 turistas extranjeros, que además esa cifra nos significó ser los primeros en la región, los primeros en Sudamérica, 200.000 más que Brasil. Este año estimamos que vamos a estar llegando a los 7 millones de turistas extranjeros, y eso es muy importante por lo que representa como ingreso de divisas para el país. Ahora, aunque entiendo que para un secretario de Turismo la idea del sector turístico interno al país, tanto por el turismo argentino como por el turismo de extranjeros que llega a la Argentina, es el foco, ¿no hay también una pregunta acerca de cómo puede impactar a la base electoral de Cambiemos el hecho de que la devaluación impide ejercer un cierto derecho a viajar al exterior que en los argentinos está muy instalado? ¿Cómo es el ratio de argentinos que solía viajar al exterior comparativamente con otros lugares del mundo, bueno, de ciudadanos de otros lugares del mundo? Los argentinos somos de los más viajeros al exterior del mundo. Te diría que en relación a la cantidad de población, somos uno de los que más viajamos. Hemos viajado casi a la par de los brasileños, con 4 veces menos de población. Yo tengo toda una teoría con esto. Digo que esto de estar al fin del mundo, de que para abajo y para los costados no tener nada, nos impulsa a salir, a buscar. Pero más allá de esto, que puede servir casi como una metáfora simbólica, te diría que hay una tendencia natural de los argentinos a viajar, pero que esta situación también le va a permitir a muchos argentinos redescubrir la Argentina, o en algunos casos descubrirla. Vos sabés que me ha pasado de estar con muchas personas que conocen muchos lugares del mundo y no conocen la Argentina, pero personas que no conocen las cataratas del Iguazú, que no conocen Pumamarca, digamos, estamos hablando de lugares únicos a los cuales hay personas que hacen miles y miles de kilómetros para venir a conocerlos, personas que no conocen el glaciar Perito Moreno. Bueno, creo que esta también es una buena oportunidad para que los argentinos pongamos en foco a nuestro país y o descubramos o redescubramos una Argentina que tiene muchísimo para ofrecer. Gustavo, ¿cómo es la suerte de balanza comercial dentro del turismo en términos de ciudadanos de un país, en este caso Argentina, que salen y ciudadanos de otro país que ingresan, comparativamente, por ejemplo, Argentina con Brasil? Bueno. ¿Y cómo está cambiando ese perfil dado la devaluación? Claro, ¿no? Bueno, mira, el año pasado, que fue un año importante para nosotros, porque lo que no pudimos conseguir por el factor cambiario, porque teníamos un dólar que a todas voces estaba considerado atrasado en términos cambiarios, lo conseguimos ese récord de los 6.700.000 por 2 vías. Una, por aumentar la conectividad. Fue una obsesión nuestra esto de traer aviones de todo el mundo, permitir que todo el mundo pudiera volar a la Argentina. Mejores rutas, más rutas. En los primeros 2 o 3 meses de reunión, yo me reuní
con más de 30 empresas aéreas de todo el mundo, y bueno, y allí empezó Air Europa a volar a Córdoba, ahora va a volar Air Europa, va a ser un vuelo Madrid-Cataratas del Iguazú, un vuelo que va a durar 9 horas 10 minutos, increíble. Empezó a volar Norwegian de Gatwick, de Londres a Buenos Aires, empezó a volar Etiopía, Addis Abeba a Buenos Aires, el vuelo de American Airlines, Los Ángeles, Buenos Aires, los vuelos de Delta y de United, los nuevos vuelos de New York. Es decir, 6 millones y pico de turistas que llegaron. ¿Y cuántos argentinos se fueron al exterior? A eso iba. Que, a pesar de todo ese esfuerzo, que se compensó inclusive por el lado de una decisión del presidente Macri de considerando al turismo una exportación inversa, devolverle el IVA en el alojamiento al turista extranjero, que fueron las dos vías que conseguimos para captar turistas, pero sin embargo los turistas argentinos que salieron fueron casi 12 millones. 12 millones, entonces, el doble. Casi el doble, lo que indudablemente generó un desbalance, porque además no era solamente por el viaje, porque si a lo mejor hubiera sido en términos de viaje, el turista extranjero normalmente gasta más que el turista argentino, y en términos de divisas se hubiera compensado o se hubiera perdido poco. ¿Cuánto ingresó en términos de divisas? Pero ¿qué pasaba? Pasaba que tenía un añadido esto, que eran las compras. Las compras. Entonces vos aprovechabas el viaje para comprar cosas, o en muchos casos, ni siquiera en un viaje turístico, era un viaje exclusivamente de compras. Esto ha cambiado a partir de esta nueva situación cambiaria. Pero Gustavo, a ver, estos 6 millones y pico de turistas que ingresaron, ¿cuántas divisas reportaron para el país? Reportaron unos 5.400 millones de dólares, un número muy importante que convierte el turismo en el cuarto complejo exportador de la Argentina, después de los cereales, los oleaginosas, los cereales y el automotor. Pero estos mismos turistas... Estos 12 millones argentinos, ¿cuánto gastaron en el exterior? Gastaron en el externo prácticamente 12.000 millones de dólares, con lo cual se da el mismo número. Teníamos un déficit de balanza comercial muy importante. En este último trimestre ya estamos viendo que eso ha disminuido, el emisivo ha caído en el orden de entre el 25 y el 30%. ¿En términos de cantidad de turistas o de divisas? De turistas. Y ya las divisas, los valores de divisas se empiezan a equilibrar. Hemos visto un equilibrio muy interesante en este último trimestre del año. Ahora, Santos, es interesantísimo estos datos que usted trae o que traes. Porque por un lado, para la economía y la macroeconomía de la Argentina, ese análisis es interesantísimo, reporta divisas y se está balanceando de alguna manera esa balanza comercial. Ahora, para la percepción de las clases medias y medias altas de la Argentina, que gran parte de esas clases medias y medias altas son votantes de Cambiemos, es una resta esto que planteábamos inicialmente a sus derechos de consumidores, que la percepción de la ciudadanía también sea a partir de la percepción de un derecho de consumidor. ¿Se plantean desde el gobierno cómo impacta eso electoralmente? Mira, porque económicamente beneficia, pero en términos de electorales... Yo creo que hay una... Por un lado, te diría que muchos argentinos que antes tenían un viaje al exterior, hoy, algunos de ellos, de hecho ese porcentaje de entre un 20 y un 30%, van a elegir seguramente destinos nacionales. Sí, pero ¿a regañadientes? ¿A regañadientes? No creo. Los datos cualitativos que estamos teniendo al respecto, por el contrario, están haciendo de que mucha gente vuelva a valorizar destinos nacionales que en términos comparativos están muy bien también desde el punto de vista turístico. No es que haya una afuera muy superior a la Argentina. Por el contrario, la Argentina es un país muy deseado, un aspiracional para muchos turistas del mundo. Yo soy un convencido que el turista es un puente de ida y vuelta, que si yo quiero que brasileños vengan a Argentina, tienen que haber argentinos yendo a Brasil o a Chile o a Uruguay. Como turista uno tiene la experiencia tanto en Argentina como en una capital como San Pablo o una ciudad como San Pablo o Río de Janeiro, de que la calidad hotelera en Brasil tiene problemas y uno viaja a otros destinos, Nueva York, París, es otra la calidad hotelera. Hay una toma de conciencia de que para recibir un turismo y retener el turismo argentino en nuestro país, los servicios deben mejorar. Bueno, no hay duda de eso. Eso es parte de un desafío estratégico y que hemos puesto en marcha. Mira, desde que asumimos en la gestión,
hay registrado en nuestro observatorio de inversiones turísticas cifras superiores a los 72.000 millones de pesos en inversiones turísticas. Para que tengas una idea, en lo que va de nuestra gestión, hemos inaugurado de distinta escala, por supuesto, más de 200 hoteles se han inaugurado en Argentina. Hay una tendencia a que eso sea cada vez de mayor calidad. Hay una oportunidad muy grande para el país en la medida que no importa el tamaño del hotel, pero que el servicio sea de mucha calidad. Y la Argentina va hacia eso. La Argentina va hacia eso. Te diría que en ese sentido estamos en mejor situación que Brasil, por ejemplo. Y por otro lado, el gran trabajo de conectividad que se ha puesto en marcha, que era una de las grandes infraestructuras de las que carecía la Argentina y fundamental para el crecimiento de un país como el nuestro, gigante como casi toda Europa, y al mismo tiempo lejos del mundo por ser el más austral de los países. Te imaginas que si en una estrategia de ese tipo le quitas la conectividad a este país, lo anulabas turísticamente. Hemos revertido esa tendencia negativa y después de una caída de varios años, a partir de mediados del 2016 se empezó a crecer tanto en turismo interno como en turismo receptivo, y eso no ha dejado de suceder hasta hoy. Gustavo, las low cost han traído enorme debate. ¿Para una gestión turística son necesarias? Son imprescindibles, pero además te digo, Luciana, esto solamente faltaba en la Argentina. En los últimos 15 años había crecido entre 2,5 veces y 3,5 veces más que en Argentina, Chile, Perú, Brasil o Colombia. Por ejemplo, en Argentina, bueno, si vos lo miras para atrás, eso es una frustración. Mirado para adelante, una oportunidad, hay un lucro cesante que se está recién empezando a cubrir. Los argentinos pasamos, por ejemplo, los vuelos de cabotaje. En 2015, cuando recibimos la gestión, teníamos unos 10 millones de argentinos volando. Cerramos el 2017 con 13 millones de argentinos volando, y con los datos que tenemos del 2018, vamos a estar terminando el 2018 entre 14 y 15 millones de argentinos volando. Un crecimiento que no va a bajar del 40% con respecto al 2015. Eso es muy importante. Muchos de esos argentinos no habían volado nunca. Claro. Gustavo, hay una discusión en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con Uber, ¿no? Está prohibido ese tipo de estructura de negocio. ¿Qué pasa con Airbnb, que es una oportunidad para el turismo global de visitar una ciudad, vivir al estilo de quien vive en esa ciudad y pagar mucho menos que en un hotel? ¿Hay alguna chance de que se prohíba, así como se prohibió Uber? Yo no creo que deba prohibirse. En Argentina, el gran debate en realidad que existía entre las hoteleras y Airbnb era que había una descompensación en el sentido de que las hoteleras tenían que pagar impuestos, tasas, etcétera, que no pagaban estos departamentos. A partir de que desde el Ministerio de Hacienda se le incorporó la retención, ya sea de ganancias o de IVA, a este tipo de operaciones, eso quedó, se terminó ese choque de competitividad. Y lo que sí, por el contrario, se está viendo en este momento que puede existir entre dos que eran adversarios, como los hoteleros y Airbnb, una posibilidad de diálogo y que Airbnb venda los hoteles también, porque hoy otro gran actor de venta de hoteles como Booking les está cobrando a los hoteles entre 20 y 30% de comisión, y es imprescindible que estén porque son grandes vendedores. Airbnb, que es un gran vendedor global, podría cobrar tasas a los departamentos, cobra tasas del orden del 5%, que si eso pudiera trasladarse a los hoteles sería un salto de competitividad muy grande. Pero además hay un agregado que es muy importante. Claro. Tú pensás, muchos lugares de la Argentina, sobre todo los más perdidos en la geografía, pero que son lugares experienciales extraordinarios, como por ejemplo pasar un par de días en San Francisco de Alfarcito, en la Puna jujeña, conviviendo con una familia colla. Claro. Por ejemplo, ¿cómo lo haces si no tenés una plataforma como esta global que te comercializa y que te hace existir, te visibiliza? Esas experiencias boutique, aisladas, que no las encontrarías de otra manera. Fíjate vos, lo que estamos haciendo es activando con el Banco Nación, juntos, activando esas pequeñas familias en distintos puntos del país que finalmente terminan convirtiendo su casa en su propio trabajo. Claro, son emprendedores. Exacto, en su propio trabajo, y a través de una plataforma como esta estamos vendiendo
haciéndola. De hecho, la provincia de Jujuy ya firmó un acuerdo con Airbnb que le ha permitido incorporar 1.500 nuevas plazas hoteleras que no hubieran podido hacerla en el corto plazo. Yo soy un defensor de estos equilibrios. Creo que lo que era un enfrentamiento puede convertirse en una integración y soy muy optimista de que seguramente muy pronto va a haber un acuerdo definitivo entre hoteleros y Airbnb para que de los dos generen sinergia y puedan servirse unos a otros. Gustavo, ¿cuál es el país, el grupo de turistas nacionales que más interesa atraer a Argentina? Bueno, nosotros tenemos una obsesión por dos grandes mercados. Uno, el brasileño. Yo siempre digo que esa es nuestra gran China. Son 200 millones que tenemos ahí cerca y el turismo, Luciana, funciona por proximidad. Claro. Este es un dato, digamos, del ABC del turismo. ¿Cuántos brasileños llegan a Argentina? A Argentina llegan cerca de 1,5 millones de brasileños. Nosotros aspiramos que esa cifra se eleve hasta 2 millones. El otro gran cliente son los Estados Unidos. Está creciendo casi en 2 dígitos desde agosto del 2016. Estados Unidos es un cliente de una potencialidad enorme. Por supuesto, por esto mismo que te decía antes, la proximidad, Chile y los países limítrofes, esos son nuestros clientes principales. Europa, como todo, que viene creciendo también a valores interesantes, pero todavía un dígito, y después un mercado al cual, si queremos ser competitivos en la próxima década, en los próximos años, no podemos dejar de prestar atención, que son los chinos. El mercado chino es el mercado que más está creciendo en el mundo, hoy es el primer emisivo mundial. China emitió en el 2017 120 millones de turistas al mundo. ¿Cuántos llegaron a Argentina? Claro. Somos la última opción. Claro, muy lejos. Estamos muy lejos, demasiado lejos. No tenemos ni siquiera tecnológicamente la posibilidad de un vuelo directo. Claro. Pero, sin embargo, viene creciendo al 20% anual. De los 30.000 chinos que había en el 2015, cerramos el 17, vamos a cerrar el 18 alrededor de entre 72 y 75.000 chinos. Un gran aumento y sigue creciendo. ¿Qué buscan los chinos? Los chinos buscan cultura y naturaleza. No son consumidores de sol y playa. No son consumidores de los destinos de playa que a los argentinos, por ejemplo, nos enloquecen. O a los brasileños. Claro. Ellos, en cambio, los destinos Argentina es el que mejor posicionado está como país de Sudamérica en el mercado chino. Tenemos muchísimo para crecer. Cuando estuvimos en el G20 con la delegación china que lideraba el presidente Xi Jinping, el primer ministro nos anticipó que en el 2025 serán 240 millones los chinos que salgan de China para viajar por el mundo. Habrá que ver cuántos llegan aquí. Bueno, estamos creando las condiciones. De hecho, tenemos una relación con Alibaba muy fuerte que hemos firmado. Somos uno de los países estrellas en la plataforma Flygy del grupo Alibaba, que tiene casi 300 millones de consumidores, y hemos sido destacados como el Best Partner 2018 de Flygy por el impacto que tuvo la campaña argentina en China en este año que pasó. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tantas precisiones, temas interesantísimos. Esa balanza comercial que favorece macroeconómicamente, aunque a la clase media tanto no le cierra. Bueno, por ahora. tenemos que saber todos que este es un momento particular de la Argentina y que es bueno que aunque sea por un momento, pensemos colectivamente. Hoy más que nunca, Luciana, esa expresión nosotros es más importante que yo. Muchísimas gracias. A vos. Nos vamos ahora a un corte y seguimos en unos minutos con más info, segunda edición.